Dice, esta ecuación para una hipérbola que permite determinar la proporción de receptores totales u otras proteínas unidas a cualquier concentración dada del ligando. Este de acá, que es Bmax, es, ¿cómo se llama? Binding max. B viene de binding. ¿Por qué binding? Binding es acople. Quiere decir que cuando el receptor se acopla con la máxima cantidad de ligandos. Y esta B chiquita sería cuando el receptor se acopla con la mínima cantidad de ligandos, o cuando estaba empezando, ¿no? Entonces, es B máxima, B mínima. Acá lo dice, ¿no? Receptores totales. ¿Ya? Ahí. Eh, Unidos a cualquier concentración dada de un ligando L. Si se conoce la KD. Ligando es L, concentración de ligandos. KD, constante de disociación en equilibrio. Esta es otra constante, constante de disociación. El ligando interactúa con estos receptores, o sea, B sería cuando el ligando está unido a la máxima cantidad de receptores. Y B chiquito cuando el ligando apenas está con uno o dos, en la mínima expresión. Para que la unión muestre un comportamiento hiperpólico, la constante de disociación de equilibrio para la interacción del ligando y receptor suele ser mucho mayor que la concentración de receptores presentes, ¿no? Entonces ustedes pueden notar que se parece mucho a la ecuación de Micheles y Menten, ¿no? Cuando todavía está más o menos ahí el, el proceso. ¿Y qué es la NH? NH, a ver, no le he puesto acá, creo. NH, ahí está. Es el coeficiente de Hill. NH es el coeficiente de Hill, ¿no? Ahí. L a la NH, L a la NH, KD a la NH. Ahí. Dice, dado que un efecto terapéutico normalmente solo es evidente cuando el fármaco interactúa con una proporción razonable de la población total de receptores, el resultado de esto es que las concentraciones de fármaco presentes son casi mucho mayores que las concentraciones de dianas receptores presentes. Por lo tanto, cuando una pequeña cantidad de fármaco libre se une a receptores, no hay un cambio apreciable en la concentración de fármaco libre. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de las enzimas, cuando tú te tomas una pastilla o un fármaco, la cantidad de fármaco que te tomas es de una cantidad muy superior a la cantidad de receptores, ¿no? Para que puedas abarcar la máxima cantidad de receptores. La ecuación mostrada contiene un término exponencial NH, es el coeficiente de Hill, y para la mayoría de los fármacos se puede asumir que es igual a 1. Por lo tanto, se puede ignorar. Para unos pocos ligandos que se unen a proteínas diméricas o multiméricas con múltiples subunidades o múltiples sitios de acción, de unión, la unión de un ligando al complejo proteico puede afectar la unión de ligandos adicionales a sitios de unión adicionales dentro del mismo complejo proteico, ya sea mejorando o atenuando la unión. Bueno, esto es de parte diferente, ¿no? Esto parte de, de la premisa de que el receptor puede tener muchos sitios para los ligandos, generalmente 4, como el hemoglobina. Este fenómeno llamado cooperatividad de la unión. ¿Qué significa cooperatividad? Quiere decir que un ligando se une, digo, un receptor se une a un ligando y luego adquiere más fuerza para unirse a otro ligando, entonces ya tiene 2, pero tiene más fuerza para unirse a un tercer ligando, ya tiene 3, y todavía le queda más fuerza para unirse a un cuarto ligando, ya tiene 4. Es decir, cuando un solo ligando no se te satisface el receptor, ¿no? Tiene que la ausencia de ligandos vacíos en su estructura hace que sea más buscador de ligandos. Por eso se llama unión cooperativa, ¿no? Porque coopera el ligando y el receptor para un siguiente ligando. La cooperatividad produce unas curvas de unión y curvas de dosis, propuesta que no son simples hipérbolas. Las figuras a continuación muestran curvas de unión en ejes lineales de la izquierda y logarítmicos de la derecha. Para tres ligandos se comparten un valor de cada decano, pero con diferentes coeficientes de Gini. Entonces acá tenemos 3 fármacos, ¿no? En la gráfica, distintos, ¿no? Con diferentes colores. A la izquierda dice porcentaje de binding o Bmax, ¿no? O sea, el acople máximo.
y abajo la concentración del ligando. Y a la derecha tenemos lo mismo, pero con el logaritmo. Si se dan cuenta, con el logaritmo, los tres coinciden casi siempre también, ¿no? En un solo punto. Dice, panel izquierdo, o sea, la izquierda. Curvas de unión de tres ligandos, cada uno con una constantización de 10 micromoles, perdón, para su proteína diana. La línea discontinua verde muestra la unión de un ligando fármaco con un coeficiente de Hill de 1. Esta es la línea verde. La verde es con coeficiente de Hill 1. Como ven, es muy limpia, ¿no? La línea azul muestra la unión de un ligando con coeficiente de Hill 0.4, la azul. Entonces, menor a 1, el azul, con 0.4. Este fármaco muestra una cooperativa de unión negativa, lo que indica que la unión del primer ligando reduce la afinidad de la unión del sitio, los sitios restantes para la unión de un segundo ligando. La línea roja muestra la unión de un ligando con el coeficiente Hill de 3, o sea, más de 1. La roja, coeficiente de Hill, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que con un coeficiente superior a 1, eh, el porcentaje de de receptor ligado a sustrato es mucho mayor. En cambio, con 1 o menor que 1 va bajando el porcentaje de acople entre el ligando y el receptor. Panel derecho dice, los datos se muestran graficados en un eje de concentración logarítmica, revelando una serie de gráficos sigmoideos de diferente inclinación. La unión del oxígeno y la hemoglobina muestra una cooperatividad de unión positiva. La consecuencia fisiológica de esto es que la hemoglobina puede progresar desde la ausencia de oxígeno a tener unas cuantas moléculas de oxígeno unidas correspondientes a Bmax. Bueno, no es lo mismo, pero en logaritmo, nada más. Como ven. Más o menos sigue el patrón, pero hay una diferencia. Que miren, acá el verde no llega al 100% del porcentaje de Bmax, pero en la logarítmica sí llega. Ujú. Ahí. Eso puede ser engañoso en las matemáticas. Dice, la unión de oxígeno con la hemoglobina muestra una cooperativa de unión positiva. La consecuencia fisiológica de esto es que la hemoglobina puede progresar desde la ausencia de oxígeno unido a tener 4 moléculas de oxígeno unidas. Como resultado de un aumento relativamente pequeño de las concentraciones de oxígeno disuelto en la vasculatura pulmonar y luego puede ceder 4 moléculas de oxígeno a medida que la sangre pasa a través de los tejidos donde las concentraciones de oxígeno disueltos son ligeramente menores. Bueno, sin la unión cooperativa, las muestras diferencias de las concentraciones de oxígeno entre la sangre pulmonar y sangre de otras partes del cuerpo prácticamente no tendrían efecto en el grado de unión del oxígeno con la hemoglobina, ya que el cambio de concentración de oxígeno requerido abarcaría casi 2 órdenes de magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Lo que he leído significa que la unión cooperativa es necesaria porque de esa manera se puede agarrar más moléculas de oxígeno con la hemoglobina, aunque primero esté llena. Recuerden que en ese tiempo, cuando Hill hizo la ecuación, no se conocía todavía la estructura química de la hemoglobina y no se sabía que enlazaba 4 oxígenos, 4 moléculas de oxígeno. Entonces, él lo dedujo por pura matemática. Digamos, dice, desde una perspectiva terapéutica clínica, el rango objetivo para la concentración de estado estacionario del fármaco cooperativo puede ser más estrecho o más amplio que para la medida de fármacos. Pero esto reflejará las pautas de la dosificación recomendadas y la cooperatividad no es un problema que deba recuperarse, preocuparte en el uso clínico de los fármacos. Sigamos. Oye, dice, en situaciones donde un ligando presenta afinidad extremadamente alta por un receptor,
de modo que la concentración se encuentra en el mismo rango que la concentración de receptores, o cuando la concentración de proteína es extremadamente alta, la depleción del ligando se vuelve significativa. De ahí el impacto tan significativo de la unión a proteínas plasmáticas en el comportamiento del fármaco. La unión se describe de manera una ecuación cuadrática. No es necesario estar finalizado con esta ecuación, pero es importante tener en cuenta que los fármacos con afinidades extremadamente altas por sus genes no siguen los mismos patrones matemáticos y el comportamiento farmacodinámico que la mayoría de los fármacos. Esta ecuación que hemos visto prácticamente es útil solo para la hemoglobina y para algunos pocos fármacos, pero no para todos, ¿no? Sigamos, dice cooperativa positiva y negativa. La cooperativa y el coeficiente de Hill. La cooperatividad positiva y negativa en las enzimas, como se explica numéricamente mediante el coeficiente de Hill, uno de los mecanismos claves mediante el cual las enzimas regulan su actividad es la alostería, que se produce cuando la unión de una molécula en un sitio afecta a la unión de otras moléculas en sitios distantes. La unión de un regulador alostérico puede provocar cambios en la forma de conformación de la enzima, influyendo en la eficiencia con la que se unen los sustratos o cataliza las reacciones. Un ejemplo bien conocido de alosterio es la cooperatividad, o alosterismo, ¿no? Una forma de regulación de la unión de un sustrato a un sitio en una enzima subunitaria aumenta o disminuye la afinidad de la enzima por moléculas del sustrato adicionales a los sitios. La cooperatividad desempeña un papel crucial en el control de actividad enzimática en respuesta a las fluctuaciones en las concentraciones de sustrato, lo que permite que las enzimas sean altamente sensibles a pequeños cambios en su entorno. Bueno, ¿cómo utilizamos el coeficiente de Hill? Entonces, el coeficiente de Hill es una medida cuantitativa del grado de cooperatividad de un sistema, ¿no? Si es igual a 1, indica unión no cooperativa. O sea, cada ligando se une independientemente de los demás, como si se observan las enzimas cuyo único sitio de unión o cuando las subunidades no se influyen entre sí. Cuando el coeficiente de Hill es mayor a 1, indica cooperatividad positiva de unión ligando enzima. Cuando un ligando se une a un sitio, aumenta la probabilidad de que otros ligandos se unan a otros sitios. La curva de unión de sustrato para este tipo de enzima tiene la forma de S, ya que la unión de ligandos inicialmente aumenta la velocidad de la unión del ligando, del segundo ligando. Cuando el coeficiente de Hill es menor a 1, indica cooperatividad negativa, ¿no? En este caso, la unión de un ligando disminuye la afinidad de la enzima por los ligandos subsiguientes, dificultando su unión. Acá tenemos un gráfico, ¿no? De cómo se puede observar. La unión de ligandos versus la concentración molar. Bueno, el coeficiente de Hill permite comprender los mecanismos reguladores de enzimas y proteínas, especialmente en sistemas biológicos complejos. La cooperatividad positiva es crucial para el funcionamiento eficiente de las enzimas como la hemoglobina, ya que permite respuestas rápidas a cambios en la concentración de ligandos. Por el contrario, la cooperatividad negativa puede modular la actividad enzimática evitando la unión excesiva del sustrato. La ecuación de Hill. Allá. Esta es la práctica. Bueno, hasta ahí es más o menos la teoría, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? Hay muchas versiones de la ecuación de Hill. La original no se usa mucho. Hoy en día lo que se está de moda es la ecuación de Hill-Langmuir, ¿no? Que es una unión de las dos ecuaciones, ¿no? Y hay algunas variantes también, ¿no? Según según moléculas y según tejidos o según efectos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, la ecuación de Hill. Esta es una de las primeritas, ¿no? Que es tita, que es fracción de concentración de proteína receptora que está unida por el ligando. Concentración del ligando elevado a la n sobre la concentración más concentración del ligando elevado a la n.
N sería el coeficiente de Hill, la concentración del ligando, K de la constante de disociación aparente, θ la fracción de concentración. Sin embargo, la KD y la K se pueden usar casi intercambiablemente. La constante D es la constante de disociación aparente derivada de la dirección de masas. Constante A, la concentración del ligando que produce la mitad de la ocupación. Pero se parecen bastante la KD y la K. Y ahí podemos ver la ecuación, ¿no? La original, que se parece a la de arriba, ¿no? Tita sería B chica sobre B max, ¿no? Ese sería tita. Caso especial dice, donde n es 1 se convierte en la ecuación de Monod. ¿Qué quiere decir eso? Que si la ecuación de Gil es 1, se convierte en la ecuación de Monod. ¿Y qué es la ecuación de Monod? La ecuación de Monod es otra ecuación, pero que se utiliza para poder cuantificar el crecimiento bacteriano. Es otro temito. También les puse en el cuestionario. Ahora las constantes, dice. En farmacología, tita a menudo describe como PAR, ¿no? Donde A es el ligando y equivale a ligando y R es el receptor, o sea, concentración ligando receptor o punto ligando receptor, ¿no? Y el receptor dice se puede expresar en términos de la cantidad total de concentración del receptor y receptor unido al ligando. O sea, tita sería receptor unido al ligando sobre receptores totales. Que sería B chica sobre B grande. KD es igual a la relación entre la masa de disociación del complejo ligando y su masa de disociación. KD. KD sobre K. Disociación sobre asociación. Y K es la constante de equilibrio para la disociación. K se define de manera que a la N nos da D y D sobre K. O constante de disociación microscópica. Y la concentración del ligando que ocupa la mitad de los sitios en la literatura reciente. Esa constante se denomina KD. El gráfico. La ecuación tal como está no la podemos utilizar. Hay que darle forma de ecuación de la recta, ¿no? Como en la de Michele-Simenten, como cuando lo transformamos. Pero esta vez se llama diagrama de Hill. Que es la reorganización de la ecuación de Hill para convertirla en ecuación de la recta, ¿no? Con un recíproco y todo lo demás, ¿no? Ahí. Dice, tomando el logaritmo de ambos lados de la ecuación se llega a una formulación alternativa de la ecuación de Hill-Langmuir, donde n también es igual a nh, es el coeficiente de Hill. Entonces, ¿cuál sería? Logaritmo de tita sobre 1 menos tita es igual al logaritmo de concentración del ligando menos n por logaritmo de la constante de asociación. ¿Y cuál sería y? Pues logaritmo de tita sobre 1 menos tita sería y, logaritmo de k sería x, n sería la pendiente y logaritmo de l constante, la constante. Dice, esta última forma de la ecuación de Hill es ventajosa porque tiene una gráfica de logaritmo de tita sobre 1 menos tita versus logaritmo de l. Produce un gráfico lineal que se denomina gráfico de Hill. Debido a que la pendiente de un gráfico de Hill es igual al coeficiente de Hill, para la interacción bioquímica la pendiente se denota por NH. Una pendiente mayor que 1 indica una unión cooperativa positiva entre receptor y ligando, mientras que una pendiente menor que 1 indica una cooperativa negativa. Y acá pueden ver el gráfico. En el eje de las Y, logaritmo Y menos 1, bueno, en vez de tita le pusieron Y, ¿no? En el eje de las X, en vez de L, X, ¿no? Pero la idea es la misma, pues. La pendiente es el NH. Las transformaciones de la ecuación de formas lineales como esta fueron muy útiles antes del uso generalizado de las computadoras, ya que permitían a los investigadores determinar parámetros ajustando líneas de datos. Sin embargo, estas transformaciones afectan la propagación del error, lo que puede resultar en la ponderación indebida de un error en puntos dados cercanos a 0 o 1. Esto afecta el parámetro de las líneas de regresión lineal ajustadas a los datos. Además, el uso de computadoras
permite un análisis más robusto que involucra la regresión no lineal. Y efectivamente hay una regresión lineal y también hay una regresión no lineal, ¿no? Pero no es muy popular. La respuesta tisular, tejido y la ecuación de Hill. Es preciso distinguir entre la cuantificación de la unión de fármacos a receptores y la cuantificación de las respuestas que producen. No necesariamente existe una relación lineal entre ambos valores. A diferencia de la definición de la ecuación de Hill presentada en este artículo, la UPAR, que es la Unión Internacional de Farmacología Clínica, define la unión de la respuesta tisular como esto. ¿Por qué se llama respuesta tisular? Porque ya está, no está en función de las moléculas que interaccionan, sino en la función del efecto que produce. Ahí, ahí radica la gran diferencia. Y ahí sería E sobre E max, que sería efecto máximo, ¿no? Efecto inicial. A sería la concentración del fármaco, o sea, A es el fármaco, ¿no? Es el efecto. C, concentración del fármaco que produce la máxima a 50%, ¿no? Concentración del fármaco a la N. Y así. ¿Y qué sacamos como eso? La concentración del fármaco que produce una respuesta máxima del 50%. Dice, esta forma de ecuación puede reflejar respuestas a tejidos, células o poblaciones a los fármacos y puede utilizarse para generar curva dosis-respuesta. La relación entre KD y S puede ser bastante compleja, ya que la respuesta biológica será la suma de innumerables factores. El análisis estadístico de la respuesta de la función del estímulo puede realizarse mediante métodos de regresión, como el modelo Probit o Logit, o el Spearman-Carver, ¿no? También se utiliza. ¿Cómo calculamos el coeficiente de Hill? Dice, es una medida de ultrasensibilidad, es decir, más pronunciada la curva, mejor respuesta. El coeficiente de Hill de N o NH puede escribir cooperatividad u otras propiedades bioquímicas. Pero la más conocida es la que le dije, ¿no? N mayor de 1, que es cooperación positiva, menor a 1, negativa, y unión 1 cooperativa en igual a 1. Y se puede calcular mediante la ecuación de Takeda y Pogeda, ¿no? Que sería el logaritmo 81 sobre el logaritmo de base 10 cuando S es al 90% y S al 10%, que son los valores de entrada necesarios, ¿no? De respuesta máxima. Y eso es todo. Ya que les he puesto un cuestionario, quiero que le agreguen una pregunta. Le voy a poner en el chat, ¿ya? Voy a poner una preguntita más ahí en el chat. Listo. Hagan esa pregunta más en 5 líneas y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Estaba difícil? ¿Estaba fácil? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Aló?
Ahí. Sí se entendió, doctor. Una Sí. consulta, los dos informes, ¿para cuándo dijo que teníamos que presentar? Bueno, el de toxicología sería para el miércoles, ¿no? Y este de acá, pues, se podría ser para el viernes. Ujú. Ajá, sí, para el viernes. Ajá. Son unas preguntas, ¿no? No les he pedido la derivación, pero si quieren derivar, les voy a dar la página del, ¿cómo se llama? De dónde está la fórmula de derivación, ¿ya? Bueno, a los que les interese, ¿no? Un momentito. Esto, un ratito. Ahí está. Acá está. A ver, a ver, a ver. Acá estás. Ahí. Acá está. Modelo, hipérbola. ¿Dónde está? Ecuación de Hill. Ecuación de Hill. Por acá estaba. Ahí está. Oh, no. No está. ¿Cómo es posible? A ver, por asociación Bmax. Modelo Haldane. Ay, qué raro. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Ya, ahora sí. Bueno, parece que no está. Ecuación de Haldane. Titulación modelo, dejaría modelo Haldane. Estimación. Voy a buscarlo directamente del YouTube. Aquí debe estar. Les voy a enviar el link después. A ver. Calificación. Y acá, acá. Esto por acá. Esto creo que es. Ahí está, ya lo encontré. Lo voy a poner en el chat, ¿ya? A ver, mira. Me dicen si se ve. Ya, muy bien. Ese link tiene la derivación en español de la ecuación de Hill. Pero es largo, ¿eh? Dura media hora el video y hay que tenerle paciencia, ¿no? Pero no les he puesto la pregunta en el internet, ya que eso sería muy especializado, pues, ¿no? No, no correspondería con lo nuestro, ¿no? Pero si les da curiosidad, ahí está la derivación. Ya cuando lleguen farmacodinamia en cuarto año, y ahí van a tenerla ya, ¿no? Es una lástima porque es una buena ecuación, pero su mismo autor dijo que no se podía aplicar a todos los fármacos, ¿no? Pero es bastante reconocida como el primer intento de asociar la farmacología a un modelo matemático, ¿no? Lo cual antes era solo de enzimas, no de fármacos, ¿no? Este es más fármacos. Recuerden que la asociación de la hemoglobina con el oxígeno no es enzimática, sino es molecular, receptor con moléculas nada más. Bueno, ¿alguna pregunta antes de terminar? Profesora, consulta. Sí. ¿El día miércoles habrá el laboratorio normal? No lo creo, porque la huelga sigue y en Lima tan, bueno, mi gremio pide un monto, luego el gobierno creo que les dijo uno más chiquito y los para peloteando, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Peloteando. Pero el lunes me van a decir, yo les aviso por Telegram, ¿ya? Ahí. Ya, profesor. Y no solo eso, sí, Si en caso se realizaría las clases, debemos ya de tener la ratita o el sí, cuy ya listo, ¿verdad? sí, bien, bien acariciado, bien amansado. Si compran su animal, acarícienlo,
bésenlo todo para que sea mansito. Pues, ya. Y se dejen Digamos, volar. ¿y qué deberíamos de llevar? ¿Algún material? Un material, pues lo usual, ¿no? Una jeringa de tuberculina, algodón, alcohol, guantes, ¿no? Lo que sea, generalmente se usa para esos casos. Ya, profesor. Ya, eso sería. Gracias. Ya. Bueno, entonces hasta ahí llegamos por hoy. Nos vemos el miércoles. Ya. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Normal podría ser un hámster o no? Sí, también puede ser un hámster, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Ya. Yo les aviso el lunes. Hasta luego. Hasta luego, profesor.